¿Cómo están? Bienvenidos a esta última, no sé si me escuchan todos, espero estén bien allá por Lima. Bienvenidos a esta última clase que tenemos hoy de Asset Pricing. Bien, hoy día me gustaría trabajar con ustedes esencialmente, denme un segundo por favor, hoy día me gustaría esencialmente con ustedes hacer un resumen de lo que hasta el día de hoy hemos hecho, o bueno, hasta lo de la semana pasada hemos trabajado juntos. Todavía quedan temas pendientes que me gustaría mencionarlos al final o en el camino de la clase de hoy, que me gustaría trabajar con ustedes si ustedes tienen tiempo también el verano allá en Lima, entre enero y marzo. Estamos coordinando con el profesor Pereira y el decanato para ver la posibilidad de poder continuar con un segundo curso y quizás un tercer curso. Ese segundo curso quizás sea más intensivo que este, dado que quizá el verano tengamos un poquito más de tiempo para poder estar juntos. Muy bien. Muy bien, entonces, dos cositas antes de empezar. Lo primero, mañana tienen que entregar el problem set, el tercer problem set que les he dejado, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, el próximo sábado 15 es el examen final del curso. ¿Qué viene del examen final? Esencialmente yo les recomiendo que revisen el problem set que han trabajado, revisen el problem set junto con las diapositivas que hemos desarrollado y las clases que hemos tenido estos 2 meses, porque el examen es esencialmente está basado en los tres problem set que hemos trabajado en estos 2 meses. ¿Okay? Entonces, la idea es que dominen un poco los conceptos y un poco los modelos que hemos visto, que están reflejados de una u otra manera en los problem sets. Yo me siento contento con que sepan esas ideas y con eso creo que es suficiente para este primer curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Con toda confianza, por favor. Si no, empezamos. En un segundo. ¿Ok? Muy bien, permítanme colocar esto bien para la pizarra. Para poder estar juntos. Muy bien, genial. Creo que quisiera hacer hoy día con ustedes, esta hora y media que tenemos juntos. Quisiera hacer un resumen de lo que hemos hecho y en el camino, por favor, si tienen alguna duda, no duden en pararme para absorber cualquier duda que tenga que bien clarito los conceptos. ¿Ok? Muy bien, primera idea. Vamos a hacer un resumen el día de hoy. ¿Ok? Primera idea, ¿qué es Asset Pricing? Es que justamente de lo que trata el curso el día de hoy. Denme un segundo. Denme un segundo. Ok. Ok. Primera idea, ¿qué es Asset Pricing? Recuerden conmigo, Asset Pricing, primero, Asset Pricing es un subfield de finanzas. O sea, finanzas es un subfield de economía. En economía podemos encontrar bastantes subfield, bastantes especializaciones, digámoslo así. Finanzas pertenece a economía, pero es una parte bastante amplia en economía, tanto en research como en teorías, ¿de acuerdo? Y finanzas tiene dos grandes ramas, digámoslo así, son dos grandes ramas. La primera es corporate finance, o finanzas corporativas, y la segunda es asset pricing, o lo podemos traducir directamente, gruesamente, como precio de los activos, ¿de acuerdo? O valoración, que es en general el nombre que se considera. Entonces, asset pricing, esencialmente, es un conjunto de teorías, ¿de acuerdo? Un conjunto de modelos que lo que busca es explicar, uno de sus objetivos es explicar el comportamiento del precio de los activos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo coloco aquí, la idea es un conjunto de teorías o modelos, ¿está bien? Cuyo uno de los objetivos, o el objetivo principal de Asset Pricing es explicar el comportamiento de los precios de los activos financieros. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea de Asset Pricing. Es, busquemos teorías, busquemos modelos que nos permitan entender y comprender por qué el precio de los activos financieros, por qué el precio de las acciones se mueve de esta manera, por qué el precio de los bonos se mueve de esta manera, por qué el precio de los derivados se mueve de esta manera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Punto 1.
Eh, Ahora, usualmente en Asset Pricing no se trabaja directamente el precio, es decir, no modelamos directamente el precio, ¿de acuerdo? Por varias razones. Una razón empírica es que el precio usualmente no es una variable estacionaria, ¿está bien? Pero nosotros sabemos conceptualmente que el precio de los activos financieros están íntimamente relacionados con la tasa de rendimiento de esos activos financieros. Entonces, la tasa de rendimiento sí es una variable estacionaria. Entonces, lo que usualmente vamos a encontrar en los libros, en los papers, es que cuando hablamos de modelos que tratan de explicar el precio de los activos financieros, en realidad son modelos o teorías que tratan de explicar el comportamiento, el rendimiento de los activos financieros. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar ahí la mayoría de los modelos, por no decir casi todos, buscan explicar el comportamiento del rendimiento de los activos financieros, que finalmente es muy similar a lo que tenemos como que Asset Pricing busca. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Es mi primera idea que quería transmitirles hoy. Punto 1, ¿ok? En segundo lugar, segunda idea. En Asset Pricing, bueno, en general en finanzas, en general en finanzas está fundamentado, tanto Corporate Finance como Asset Pricing, están fundamentados en microeconomía. ¿De acuerdo? Entonces, microeconomía es muy importante para finanzas. Y en particular, el componente de microeconomía que nos interesa para finanzas es el conjunto de teorías que envuelven incertidumbre. ¿Está bien? Entonces, recordarán conmigo que en micro tenemos dos grandes, llamémoslo así, líneas, ¿de acuerdo? Podemos estudiar las cosas desde el punto de vista con certidumbre completa o con incertidumbre. ¿Está bien? En finanzas nos interesa ir por este lado que está aquí, por la parte de incertidumbre. Aquí es donde finanzas se detiene un poco y usa las herramientas, los conceptos, los fundamentos teóricos de microeconomía, pero con incertidumbre. ¿De acuerdo? En particular, uno de las principales teorías en las cuales finanzas se basa es en la teoría de la función de utilidad esperada. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme borrar aquí. La segunda idea que quiero transmitirles hoy es que finanzas, en particular asset pricing, ¿de acuerdo? Se basa en tiene un building block, es decir, un componente principal, core, que es la teoría de la utilidad esperada. ¿De acuerdo? De von Neumann, Morgenstern, en el 44. ¿Está bien? Esto es importante. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué cosa dice la teoría de la utilidad esperada? Que fueron las primeras que nosotros hemos trabajado juntos. Lo principal de esta teoría de la utilidad esperada es que nos brinda condiciones, ¿de acuerdo? En un contexto de incertidumbre, nos brinda condiciones en las cuales nosotros podemos representar las preferencias de un inversionista, de un consumidor en un mundo de incertidumbre. Podemos representar esas preferencias por medio de una función de utilidad. ¿De acuerdo? Eso es clave. ¿Por qué? Porque me permite pasar de cuando hablamos de preferencias, hablamos quizás de un ranking subjetivo, ¿de acuerdo? Cualitativo, en que el inversionista prefiere A a B, prefiere la acción A, es preferible a la acción B, pero cuando pasamos a la función de utilidad, nos permite en cierto sentido cuantificar ese ranking que tiene en las preferencias. Entonces yo puedo decir, si el inversionista prefiere el activo A al activo B, significa que la utilidad que le da el activo A es mayor o igual que la utilidad que obtiene del activo B. ¿Me dejó entender? Entonces, como que podemos ya llegar usar las herramientas de matemática que tenemos, como derivadas, límites, etcétera, etcétera, para poder analizar el comportamiento del inversionista, pero en un mundo en el cual podemos cuantificar las cosas. ¿De acuerdo? Por eso nos interesa mucho la teoría de la utilidad esperada. Habíamos hablado en algún momento, permítanme borrar aquí un segundo, estamos todavía en esta segunda idea, la teoría de la utilidad esperada, ¿de acuerdo?
primer punto, lo que nos interesa, habíamos hablado en un momento, o lo que nos interesa de esto es que las preferencias pueden ser representadas por una función de utilidad, ¿de acuerdo? Que se llama utilidad esperada. ¿Ok? Muy bien. Habíamos dicho en algún momento que para pasar de la preferencia a la función de utilidad esperada, necesitábamos condiciones, necesitábamos algunas axiomas o propiedades que las preferencias tienen que cumplir. Recordarán conmigo que conversamos en un momento de que uno de los principales axiomas en los cuales se sustenta la teoría de utilidad esperada es el axioma de independencia. ¿Está bien? Entonces, el principal axioma o condición, ¿de acuerdo? El principal axioma es el axioma de independencia. ¿Está bien? ¿Qué decía el axioma de independencia? Recuerden conmigo. Lo que decía es esto. Imagínense que yo soy un inversionista, ¿de acuerdo? Y yo tengo dos activos financieros, o dos activos financieros. Yo digo, el activo A para mí es preferible al activo B. ¿De acuerdo? Yo prefiero el A al B. Muy bien. Y luego aparece un tercer activo financiero. Ok. Entonces, ¿qué dice el axioma de independencia? Dice, si yo hago una combinación lineal entre mi activo A y el activo C, el nuevo activo, ¿de acuerdo? Y comparo esta combinación lineal con el activo B, ¿de acuerdo? Con el activo C, que igual los combino, el orden de las preferencias no cambia. Es decir, si combino el A con el C y B con el C, de igual forma, yo sigo prefiriendo, de acuerdo con mi inversionista, la combinación AC a la BC. ¿De acuerdo? Permítame escribirlo, que quizás vale la pena escribirlo mejor. Lo que decía es esto, esencialmente. Si el activo A es preferible al B, ¿de acuerdo? Y aparece un C, ¿está bien? Y yo tengo esto, yo hago esta combinación. Imagínense, hago alfa por A más 1 menos alfa por C, y combino ahora B por alfa más 1 menos alfa por C. Noten que he combinado B aquí con el C, he combinado A con el C. Mi pregunta es, ¿sigue siendo esto preferible, indiferente o ya no? ¿Se cumple o no se cumple? Lo que dice la axioma de independencia es que el orden de preferencia se mantiene. ¿De acuerdo? Es decir, no importa qué activo nosotros agreguemos aquí a nuestro portafolio, ¿de acuerdo? No importa qué activo agreguemos a nuestro portafolio, siempre seguimos prefiriendo cualquier combinación de A con algo más a B con ese mismo algo más. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la teoría de utilidad esperada se basa en esto, en el axioma de independencia. Muy bien. En aquel momento, hace como 2 meses, hablamos y dijimos, ok, perfecto. Cuando evaluamos esta teoría con la realidad, hacemos algunos estudios empíricos sobre si las personas realmente se comportan de esta manera. Bueno, lo que encontraron es que finalmente había casos en los cuales el axioma de independencia no se cumple. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, la teoría de utilidad esperada no se cumplía tampoco porque la teoría de utilidad esperada estaba basada fuertemente en el axioma de independencia. ¿De acuerdo? Entonces se caía. Entonces, la pregunta que surgió cuando hablábamos de esto en ese momento es decir, oye, pero entonces, ¿qué? Entonces, la teoría de la utilidad esperada no nos va a ayudar. Mi respuesta, o lo que conversamos en ese momento, fue, mira, el día de hoy, lo mejor que tenemos para poder modelar incertidumbre de una manera práctica, tratable en economía en general, es la teoría de la utilidad esperada. Con sus debilidades, ¿de acuerdo? Pero sin esta teoría, trabajar en los modelos de asset pricing, trabajar finanzas en un contexto de incertidumbre, economía en incertidumbre en general, sería muy, muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, sabemos nosotros que esta teoría tiene debilidades, sin embargo, es lo mejor que tenemos al día de hoy para poder trabajar en incertidumbre en finanzas y economía, ¿de acuerdo? Existe otra rama que es la que es Behavioral Economics o Behavioral Finance, que no vamos a tocar ahora aquí, pero un poco trata ella de superar esto que está aquí por algunos otros argumentos, ¿de acuerdo? Muy bien.
Luego, con respecto a la teoría de utilidad esperada, nos quedamos aquí nosotros aquella vez, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesaba además de esto, un tercer punto, además de esto, es que nos interesaba la relación entre la función de utilidad y la aversión al riesgo. ¿De acuerdo? Que es un tema que es justamente lo que queríamos nosotros trabajar en asset pricing. ¿De acuerdo? Lo que encontramos nosotros en ese momento en clase es que la función de utilidad esperada, o la función de utilidad en particular, tiene que ser cóncava. ¿De acuerdo? Si es cóncava, entonces, o solo sí, refleja que el individuo es averso al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque usualmente vamos a modelar en finanzas, ¿de acuerdo? Los modelos de asset pricing, la gran mayoría de ellos están basados en que el inversionista es averso al riesgo. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan conmigo quién es, o cómo podemos llamar, quién es un averso al riesgo? Recuerden conmigo un minuto. Un averso al riesgo era una persona, ¿de acuerdo?, que estaba indiferente o no deseaba un juego justo, ¿de acuerdo? Es decir, no prefería un juego justo. ¿Qué cosa era un juego justo? Un fair gamble. Recuerden conmigo que un juego justo, lo que dice que un juego justo es aquel juego cuyos payoff, cuya expectativa del payoff o el promedio del payoff, de acuerdo, ponderado por probabilidad, obviamente, es igual a 0. Entonces, el averso al riesgo no desea jugar ese tipo de juego, es decir, no desea jugar apuestas o juegos cuyos valor esperado de los payoffs sean iguales a 0. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese concepto, y lo tenemos aquí a la teoría de utilidad esperada, para que un individuo que es averso al riesgo sea expresado en términos de función de utilidad, necesitamos nosotros que la función de utilidad sea cóncava. ¿De acuerdo? Y encontrábamos nosotros que la función de utilidad, en ese sentido, era como que de esta forma. ¿De acuerdo? Está como un X. ¿Está bien? Entonces, genial, porque a este punto ya hemos pasado de las preferencias, hemos pasado a la función de utilidad, y de la función de utilidad ahora estamos relacionados con la aversión al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente lo que nosotros queríamos, en cierto sentido, para poder analizar el comportamiento del inversionista. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta de lo que hablamos en aquel momento? ¿O se surgió alguna duda en este punto que está aquí? Déjenme saber, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, esto habíamos dicho en la teoría de utilidad esperada. Ya, perfecto. Gracias a Dios, genial. Entonces, lo segundo que vimos, la tercera idea, ¿de acuerdo? La tercera gran idea es, muy bien, ya tenemos la teoría de la utilidad esperada, ya la tenemos su relación con la aversión al riesgo, ¿de acuerdo? Y en ese concepto, en ese contexto surgió, recuerden conmigo, la gran pregunta. ¿Y cómo nosotros medimos la aversión al riesgo? ¿De acuerdo? En ese momento surgió Arrow-Pratt, unas medidas de aversión al riesgo, voy a colocarlo así, aversión al riesgo, de Arrow-Pratt, que eran dos, ¿de acuerdo? La absoluta, aversión al riesgo absoluta, ¿está bien? Le voy a colocar una R, ¿está bien? Y la aversión al riesgo relativa, que va a ser R de R y R de A. La absoluta, ¿qué cosa va a ser la absoluta? Lo que vimos era que era la segunda derivada con respecto a la primera derivada, negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué negativo? Porque la segunda derivada es negativa. ¿Está bien? Y la aversión relativa al riesgo, el RR, era el R de A, ¿de acuerdo? Pero multiplicada por el X.
¿De acuerdo? ¿Qué es el X? El X está dentro de la función de utilidad, es decir, la función de utilidad depende del X, donde el X puede ser consumo, riqueza, etcétera, etcétera. Déjame ver si esto piensa mejor. Ah, sí, perfecto. Ok, entonces, en ese contexto, cuando ya hemos linkeado nosotros, por un lado, la utilidad esperada y la función de utilidad con la aversión al riesgo, y hemos encontrado que el averso al riesgo requiere que su función de utilidad sea cóncava, la pregunta que surge es, muy bien, genial, ¿cómo yo mido la aversión al riesgo? Arrow-Bragg sugiere dos medidas, ¿de acuerdo? Una es la absoluta, que es la segunda derivada de la función de utilidad con respecto a la primera. Note que la segunda derivada tiene que ver con la curva, con la concavidad de la función de utilidad. ¿Está bien? Y por otro lado, la versión relativa al riesgo tiene que ver, es la absoluta multiplicado por el X, que es la riqueza o el consumo, dependiendo de qué variable está en la función de utilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Entonces, dentro de este contexto, nos interesaba algo y les comenté en su momento que la versión absoluta a riesgo, este RDA, sea decreciente. Permítame borrarlo aquí, permítame escribirlo acá. Nos interesaba algo en particular. Nos interesaba que la versión absoluta a riesgo sea decreciente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque al ser decreciente, permitía que el activo financiero, voy a colocarlo como el A, ¿de acuerdo? Sea un bien normal. ¿De acuerdo? ¿Qué significa bien normal? Significa que si aumenta la riqueza, aumenta la demanda de ese bien. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos interesa esto, porque nosotros estamos presumiendo que cualquier activo financiero, de acuerdo en el mercado financiero, es un bien normal. Es decir, si alguien tiene más dinero y puede ahorrar o puede invertir, entonces va a aumentar su inversión en activos financieros, ¿de acuerdo? Porque es un bien normal. Entonces nos interesa de que la aversión absoluta al riesgo sea decreciente. Entonces en ese momento dijimos, esto que está aquí es clave porque toda función de utilidad que trabajemos tiene que cumplir con esto. ¿De acuerdo? Eso es si quiere llamarlo así, es un checklist. Una de las cosas que pedimos a la función de utilidad es que esto pase. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Y cómo sé yo? Noten que yo sé que la aversión absoluta al riesgo es menos la segunda derivada sobre la primera derivada de la función de utilidad, entonces puedo calcularlo. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. En este contexto también les comenté que la versión relativa al riesgo era interesante porque nos decía sobre cuál era la proporción de la riqueza que yo derivo al activo financiero. Permítame ser un poquito más fino aquí. Aquí dice, la versión absoluta lo único que dice es, aumenta riqueza, aumenta la demanda del activo financiero. ¿De acuerdo? Genial. Pero mi segunda pregunta es, ¿en cuánto aumenta? Es decir, aumenta en 10% con respecto a mi riqueza inicial, aumenta en 5%, aumenta en 40%. ¿Qué tan sensible es mi incremento de mi activo, de mi inversión en mi activo financiero con respecto a mi riqueza? ¿De acuerdo? Entonces, la versión absoluta dice, aumenta riqueza, aumenta la demanda. La versión relativa al riesgo me permite saber la derivada de esto, me permite saber que en cuánto aumenta esa demanda de mi activo financiero. ¿Okay? Entonces, lo que yo requería aquí es que mi elasticidad, bueno, en cierto sentido, riqueza, ¿de acuerdo?, es relevante para poder entender en cuánto aumenta. ¿De acuerdo? Habíamos encontrado que la elasticidad puede ser igual a 1, mayor a 1, menor a 1. ¿Está bien? Muy bien, genial. En ese momento hablamos de las aversiones al riesgo y de esta definición. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta aquí, muchachos. Hasta este punto. ¿Alguna duda? Déjenme saber, por favor. Los leo acá. Hasta aquí. ¿Alguna duda que surge? ¿Alguna pregunta? ¿Clarito? ¿Sí?
Sí, sí, sí. En realidad, permíteme, Daniel, ir un segundo a la presentación para ser más explícito. Permíteme un segundo. Dame un segundo. Screen. Y permíteme ir. Estoy en la primera presentación. ¿De acuerdo? Quizá no vale la pena. Estoy ahora en la segunda presentación. Denme un segundo por aquí para ser explícito. Ajá. No sé si logran ver esto conmigo. Permítanme marcar un segundo aquí. Voy a ver si puedo marcar. A ver si puedo marcar con esta que está acá. A ver. Verán, por favor, estoy marcando en la 6, en el punto 6. ¿Lo ven conmigo? Aquí está la versión relativa al riesgo y el ETA. ¿Qué es el ETA? Ven en el punto 5, por favor. Estoy marcándolo aquí. El ETA es la elasticidad riqueza de la demanda del activo riesgoso. ¿Qué cosa es eso? Ven, por favor, la derivada del activo financiero con respecto a la... ¿En cuánto aumenta mi demanda cuando aumenta mi riqueza? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vean, por favor, el punto 6. Estoy marcando aquí. Noten, decreciente. Aquí, por favor, en la tablita decreciente, dice derivada de la versión relativa al riesgo, ¿de acuerdo? La versión relativa al riesgo menor a 0, entonces el ETA es positivo, es mayor a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el ETA mayor a 1? Significa que si aumento en 1% mi riqueza, la demanda de mi activo financiero aumenta en más de 1%, en 2% o 3%, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, es la derivada de la versión a riesgo relativa. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Permítame un segundo más. Sí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, a nosotros nos interesa, bueno, si el activo financiero reacciona más allá que una, es decir, si estamos en el punto 1 en la decreciente, significa de que el activo financiero reacciona más allá de mi incremento y mi riqueza, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, permítanme volver acá. ¿Se entendió hasta acá? Esta idea. Sí, genial, genial, Luis, genial, perfecto. Así es, sí, ya, muy bien. Jamil. Hasta aquí ya tenemos la teoría de utilidad esperada, ¿de acuerdo? Es un golazo porque me ayuda a expresar preferencias en términos de utilidad. Perdóname. ¿De acuerdo? Genial. Tenemos ahora la función de utilidad esperada. El segundo paso es que la función de utilidad esperada está relacionada con la aversión al riesgo. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Un averso al riesgo tiene una función de utilidad cóncava. ¿De acuerdo? Entonces, genial. Eso me pide que cada vez que yo voy a modelar a un averso al riesgo, le tengo que exigir que la función de utilidad sea cóncava. Perfecto. Luego voy un paso más. Me pregunto cuáles son las medidas de aversión al riesgo que yo tengo. Es decir, cómo sé que, por ejemplo, alguien es más averso al riesgo que otro, o cómo sé que si aumento mi riqueza, mi aversión al riesgo aumenta o disminuye. Muy bien. Entonces yo voy a dos medidas, las medidas de Arrow-Pratt. La que dice aversión al riesgo absoluta por un lado y aversión al riesgo relativa por otro lado. ¿De acuerdo? Vamos por la absoluta, y lo que nos interesa allí es que a medida que aumenta, a medida que aumenta la riqueza de un individuo, entonces su aversión al riesgo debería disminuir. ¿Está bien? En ese momento yo les comenté, les dije, si yo tengo 1.000 soles, si mi sueldo es 1.000 soles, y comparo con un sueldo de otra persona de 100.000 soles, obviamente apostar o arriesgarse uno al otro va a ser distinto. Entonces, el que gana 1.000 soles va a valorar mucho cualquier inversión que haga porque va a perder lo poco que tiene. El que tiene 100.000 soles mensuales
perder 1.000 soles o 5.000 soles es nada, ¿de acuerdo? Entonces la aversión al riesgo disminuye cuando aumenta la riqueza. ¿Qué significa eso? Que la aversión al riesgo es decreciente. ¿Está bien? Cuando tenemos que la aversión al riesgo es decreciente, lo que les decía aquí, entonces tenemos que el activo financiero es un bien normal. Y es justamente lo que nosotros necesitamos y queremos modelar. Por tanto, esto le exigimos a nuestra función de utilidad. ¿Está bien? Y por último, en esta parte, tenemos la aversión relativa al riesgo, que lo que me dice es, responde a la pregunta de en cuánto más aumenta mi demanda de activo financiero cuando yo aumento en 1% mi riqueza. ¿De acuerdo? Muy bien, cerrado. Tercera idea. Aversión al riesgo, algunas medidas de aversión al riesgo. Genial. Una cuarta idea. Una cuarta idea, perfecto. Ahora ya tenemos la función de utilidad, tenemos la medida de aversión al riesgo, etc. Perfecto. Ahora nos gustaría obtener la demanda de un activo financiero. ¿De acuerdo? Entonces, en la cuarta idea, les planteo lo siguiente. Primero, un mundo donde yo tengo un activo riesgoso, ¿está bien? Y tengo un activo libre de riesgo. Un free risk. ¿Está bien? Tengo dos activos, ¿de acuerdo? ¿Está bien? En este contexto recordarán conmigo, un problema de optimización. Y dijimos lo siguiente, este individuo que está aquí, primer punto, este individuo busca maximizar su función de utilidad esperada, colocamos así, de su riqueza, ¿de acuerdo? De su riqueza. ¿Está bien? Muy bien. Donde dijimos, esta riqueza final, el W tilde, ¿de qué depende? Depende de en cuánto invierte. Imagínense que invertimos A en el activo riesgoso, ¿está bien? Esto me va a rendir 1 más la tasa de interés, más su riqueza inicial menos este A, que multiplica 1 más la tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? Y dijimos, en este contexto, me gustaría obtener cuál es el A óptimo. Es decir, cuál es la demanda de mi activo financiero óptimo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, noten que eso está basado en la función de utilidad esperada. La utilidad depende de la riqueza final. ¿Por qué? En este modelo sencillo que en su momento discutimos nosotros, dijimos lo siguiente, nuestro supuesto es esto. Tenemos un solo periodo. Al inicio del periodo yo invierto, nosotros invertimos, y al final del periodo toda la inversión con su rendimiento lo consumimos. En realidad, este doble final está en este final del periodo, es el consumo. Esto en realidad es el consumo del inversionista, ¿de acuerdo? O de la gente que estamos analizando. En realidad, aquí es función de utilidad esperada del consumo. Pero dado que el consumo y el W final es lo mismo, ¿está bien? Por nuestro supuesto de que un solo periodo nada más, noten que aquí no hay nada de temporalidad, no hay nada dinámico. No hay factor de descuento, no hay un T y un T más 1, todo es un solo periodo, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este supuesto de que mi consumo es al final del periodo, yo tranquilamente puedo trabajar sin mencionar el consumo en el modelo. ¿Está bien? Perfecto. De este problema de optimización, recordarán que nosotros encontramos lo siguiente. Permítanme escribirlo aquí. Nosotros encontramos lo siguiente. Como que la expectativa de la utilidad, de la derivada de la utilidad, ¿de acuerdo? Que multiplicaba a la tasa de interés libre de riesgo, y esto tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Encontramos una expresión como esta, donde esto que está acá es obviamente W tilde, es el W final. ¿Está bien? Muy bien, en este momento dijimos, esto que está acá es la condición de primer orden. Condición de primer orden. ¿De acuerdo? Es la precondición de primer orden. Entonces, este
tasa de interés tilde es una variable aleatoria, entonces no la puedo sacar de la expectativa, y este doble tilde también es aleatorio, ¿de acuerdo? Porque depende del R tilde. Entonces, en este contexto dijimos, muy bien, ¿cuál es el criterio para que un averso al riesgo invierta en un activo financiero? Deme un segundo. Se fue mi pantalla, pero permítame continuar un segundo. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el criterio para que un averso al riesgo invierta en el activo financiero? Y lo que encontramos en su momento era lo siguiente. Dijimos, la expectativa de la tasa de interés del activo riesgoso tiene que ser mayor o igual a la tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, para que invierta este individuo en el activo riesgoso, la tasa de interés en promedio, digámoslo así, ¿de acuerdo? Tiene que ser mayor a la tasa de interés libre de riesgo. O, en otras palabras, expresando lo mismo, puedo decir esto. La diferencia tiene que ser mayor o igual a cero. ¿De acuerdo? Y este es, el exceso de riesgo con respecto a la tasa libre de riesgo tiene que ser mayor o igual a cero. ¿De acuerdo? Es en este contexto en donde el decide invertir en el activo financiero. ¿De acuerdo? Muy bien. Permítame un segundo. Parece que se me ha... Mi máquina... un segundo. Se me ha... Un segundo para ver. Se puso negra mi pantalla y no los puedo ver. Mil disculpas, se me cortó por un momento. Ya está. Se me cortó por un momento. Mil disculpas. Okay. Deme un segundo. Deme un segundo, voy a... Ahora sí. Ya está. Mil disculpas, se me cortó por un momento la comunicación. Muy bien, entonces, solo... Ya está, perfecto, genial, genial. Genial. Muy bien, entonces solamente para terminar esta idea que había quedado inconclusa mientras se me fue la pantalla. En este contexto, la cuarta idea es la siguiente. La cuarta idea es la siguiente. Tenemos un mundo de dos activos financieros, uno riesgoso, uno libre de riesgo, ¿de acuerdo? Y en este contexto dijimos, tenemos un consumidor, un inversionista que maximiza su función de utilidad esperada, basados en la teoría de utilidad esperada, ¿de acuerdo? ¿Sujeto a qué? A que tiene una restricción en la cual él invierte en un activo financiero y un activo libre de riesgo. ¿Está bien? ¿Qué nos interesa en este contexto? Nos interesa encontrar qué condición, de acuerdo, óptima, requiere el inversionista para que él invierta en un activo riesgoso. Noten que estamos suponiendo que este inversionista es averso al riesgo.
Es por esa razón que la función de utilidad aquí, en este contexto, es una función de utilidad cóncava, y tiene un máximo y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, la condición que encontramos proviene de la condición de primer orden, ¿de acuerdo? Que es la derivada de la función de utilidad sujeto a su restricción con respecto a la variable de control. En este contexto, el inversionista lo que exige para poder invertir un activo libre de riesgo, para un activo riesgoso, perdón, es que la expectativa del rendimiento del activo riesgoso tiene que ser mayor o igual que el activo libre de riesgo. ¿Está bien? Entonces, dado el riesgo, exige mayor pago, ¿de acuerdo? Exige mayor rendimiento. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un mundo de dos activos, ¿ok? La quinta idea es una pregunta en realidad. ¿Podemos nosotros extrapolar el análisis de un mundo de dos activos a un mundo de múltiples activos financieros? Esa es la pregunta que surge, que en su momento discutimos. La respuesta que tuvimos en su momento es que lamentablemente no podemos extrapolar todas las conclusiones que discutimos en clase de un mundo de dos activos a un mundo de múltiples activos financieros, ¿de acuerdo? Sin embargo, vimos que Cass y Stiglitz nos dieron unas condiciones bajo las cuales, si se cumplía, podíamos extrapolar todo el análisis de un mundo de dos activos a un mundo con muchos activos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que decía Cass y Stiglitz? Lo que decía esencialmente es esto, si se cumple lo siguiente, imagínense que tenemos todo un portafolio de activos financieros, tenemos 100 activos financieros y nosotros somos los inversionistas y decidimos tener un portafolio de activos financieros. Y por otro lado yo tengo un activo libre de riesgo, ¿de acuerdo? Lo que Cass decía lo siguiente, si el inversionista decide mantener sus demandas relativas internamente dentro de este portafolio de activos riesgosos, y lo único que cambia es el peso entre este, libre de riesgo, y este portafolio, puede ser 50-50, 30-70, 20-80, etcétera, etcétera. Si lo único que cambia son esos pesos, entonces podemos nosotros extrapolar todo lo que viene del mundo de los activos financieros a muchos activos financieros. ¿Ok? Es la condición de Cass-Stiglitz, que en el 70, que vimos en clase un poquito, y ustedes lo desarrollaron también en el problem set. ¿Ok? Muy bien. Quinta idea. Una quinta idea. Ya hemos pasado de las preferencias a la utilidad, de la utilidad al riesgo, a la aversión al riesgo, de la aversión al riesgo a medidas de aversión al riesgo, de medidas de aversión al riesgo a una demanda óptima del activo financiero, ¿de acuerdo? De esa demanda lo que nos pide, hay una condición expectativa del rendimiento del activo financiero, ¿está bien? Y hemos pasado a una condición en la cual puedo trabajar de un mundo de dos activos a muchos activos. Muy bien. La quinta idea es la siguiente, perfecto, hasta aquí hemos trabajado, vayamos al mundo de Markowitz. Es decir, hasta aquí hemos trabajado un activo financiero, uno libre de riesgo y muchos activos financieros bajo ciertas condiciones. Markowitz dice, ¿sabes qué? Trabajemos solamente en un mundo con muchos activos financieros, riesgosos. Dejemos de un lado el activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, permítanme un segundo. Este es punto 5, ¿verdad? Cass y Stiglitz, permítanme retroceder un segundo, decía esto, que tienes el activo libre de riesgo y tienes un portafolio de muchos activos riesgosos, risky assets, ¿de acuerdo? Y lo único que cambia es los pesos, 30%, 70, 60, 40. Si eso se cumple, entonces, ¿sabes qué? El mundo de dos activos financieros lo puedes extrapolar aquí. Son como si fuesen dos activos, ¿de acuerdo?
Markowitz dijo, ok, perfecto. Permíteme ir un poco más al análisis, dijo Markowitz, yo voy a trabajar solamente aquí. Esto lo voy a dejar fuera. Voy a trabajar acá. Quiero saber cuál es la demanda óptima de cada uno de estos activos financieros. La demanda óptima de los activos financieros riesgosos. ¿Está bien? Entonces, él se basó en esto. Cass Stiller dijeron, dado esto, dado que acá haces algo y eliges óptimamente algo, lo que cambias es esto, perfecto. Markowitz dice, ok, yo voy a ir un poquito más adentro y quiero entender cómo un inversionista elige de manera óptima los activos riesgosos dentro de su portafolio. De tal manera que el portafolio que tiene aquí adentro sea un portafolio óptimo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y lo vamos a ver ahora un poquito resumiendo sus ideas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos entonces a Markowitz. Punto 5. Punto 5. ¿Ok? Muy bien. Mundo Markowitz Approach. ¿De acuerdo? Solamente risky assets, activos riesgosos. ¿De acuerdo? Activo libre de riesgo lo sacó. Quien analiza luego este mundo de activos riesgosos con el activo libre de riesgo es Tobin en el 58. ¿De acuerdo? Pero Markowitz en el 52 analiza esencialmente esto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es una, porque aquí hay varias ideas. ¿Cuál es una de sus principales ideas de Markowitz? Es la siguiente. Voy a colocar 5.1. ¿De acuerdo? Primero, la función de utilidad esperada. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo Markowitz? Muy bien, dijo. Tenemos la función de utilidad esperada. Se siguió basando en la teoría de la utilidad esperada, como todos los demás. Tenemos la función de utilidad esperada. Perfecto. ¿De qué es? Con respecto a su riqueza. Es lo que habíamos tenido nosotros, recuerden, en el modelo de dos activos solamente. ¿Ok? La misma función de utilidad esperada. Pero Markowitz dijo lo siguiente. Ok, esta expresión, yo la puedo aproximar. ¿Está bien? Puedo hacer una aproximación de segundo orden, una aproximación de Taylor de segundo orden, ¿de acuerdo? En donde él aplicó esa aproximación de Taylor de segundo orden a la función de utilidad esperada, ¿de acuerdo? Y lo que encontró es que esta función de utilidad esperada depende de, en cierto sentido, de la expectativa de la riqueza final, más un B, ¿de acuerdo? La varianza de la riqueza final. ¿De acuerdo? De dos momentos, de la expectativa de la riqueza final y de la varianza. ¿Está bien? Muy bien, pero fue un paso más allá. Dijo, en realidad la riqueza, al final la podemos expresar como una función de la tasa de interés o del retorno de los activos financieros. ¿De acuerdo? Recuerden conmigo que aquí está un mundo de N activos financieros riesgosos. Entonces tenemos nosotros N rendimientos esperados, N varianza de esos rendimientos, ¿de acuerdo? Y tenemos correlaciones, covarianzas entre los distintos activos financieros. ¿Ok? Entonces, lo que dijo Markowitz es, yo puedo reexpresar esto como la expectativa multiplicar algo de rendimiento del portafolio, de todo el portafolio de N, más algo, voy a colocar acá A, un B, de la varianza del rendimiento del portafolio. ¿Ok? Entonces, genial, porque a este modelo se le conoce como un modelo media varianza. ¿Por qué? Porque la función de utilidad esperada es reexpresada como la expectativa de rendimiento de portafolio y la varianza de rendimiento de portafolio. Lo que está diciendo Markowitz aquí dice lo siguiente, mira, las preferencias del individuo, la utilidad esperada, depende del rendimiento de portafolio. Si aumenta el rendimiento esperado del portafolio, aumenta la utilidad. Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Si es que un inversionista
un consumidor cualquiera espera que el rendimiento de su inversión aumenta, va a tener mayor consumo en el futuro y por lo tanto va a tener mayor bienestar, mayor funcionalidad, mayor utilidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, la varianza de rendimiento de portafolio, en este caso, si aumenta la varianza de rendimiento de portafolio, disminuye la utilidad. ¿Qué está diciendo esto? Y sí tiene sentido, porque estamos modelando un agente averso al riesgo, alguien que no le gusta tener mucha incertidumbre en sus inversiones, alguien que no le gusta la varianza. Estamos suponiendo que todo el riesgo aquí está medido por la varianza. No necesariamente, lo vamos a ver después, pero permíteme acotar el tema acá. Todo el riesgo está medido en la varianza. Entonces, mientras mayor riesgo exista sobre sus rendimientos del portafolio, menor utilidad va a tener el individuo. Entonces, este modelo de Markowitz se conoce como el modelo de media varianza, de acuerdo en finanzas, es muy útil, tiene debilidades como todo modelo, pero ha resultado ser muy útil hasta el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Primera idea de Markowitz. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Déjenme, por favor, saber. ¿Estamos todos ok hasta aquí? ¿Estamos todos ok hasta acá? ¿Sí? Déjenme saber si estamos todos ok. Sí. Luis nos dice, creo que los activos deben de ser lo menos correlacionados. Sí, en realidad hay un tema de diversificación en Markowitz. ¿De acuerdo? Es decir, el modelo Markowitz me permite entender la demanda del activo financiero riesgoso. Por un lado, ¿está bien? Que es un poco lo central de hacer pricing, lo que tenemos ahora. Pero por otro lado, el modelo Markowitz, desde el punto de vista, llamémoslo así, de inversiones, práctico, me sugiere que la diversificación en un portafolio es muy buena. Es decir, un portafolio altamente diversificado, es decir, con correlaciones muy bajas, es mejor que un portafolio concentrado en uno o dos activos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, tiene dos vertientes, digámoslo así. Por un lado, la vertiente de la demanda de activos financieros, que es lo que nos interesa a nosotros por hacer pricing, tiene una vertiente de diversificación, que no está lejos de lo primero. Sin embargo, tiene que ver más que nada con inversiones. Y es verdad, lo que sugiere Markowitz con su modelo es decir, mientras más diversificado tengas tu portafolio, ¿de acuerdo? Va a llegar a un punto donde la varianza va a disminuir, no va a aumentar. Entonces va a ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad, desde el punto de vista práctico, que ya lo veremos seguro quizá en el segundo curso, cuando hagamos una revisión de esto rápidamente, veamos algunos detalles de diversificación y por qué en el mundo de Markowitz la diversificación juega muy bien, ¿de acuerdo? Y qué condiciones se necesitan en particular. ¿Ok? Muy bien, genial. Genial, perfecto. Así Luis, así vi. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿Comentarios quizá? ¿Sí? Perfecto. Entonces, permítame continuar con el resumen. 5.1 es la función de utilidad. ¿Ok? Muy bien. 5.2. Uy, yo tengo esto, al final, la maximización, en términos gruesos tengo esto. De un A, la expectativa de rendimiento esperado del portafolio, más un B, la varianza de rendimiento del portafolio. ¿Ok? Muy bien. Lo que dijimos en su momento en las clases anteriores es que por dualidad, dado que esto que está acá es negativa, afecta negativamente a la utilidad esperada, dijimos, en vez de maximizar todo esto, ¿de acuerdo? Podemos minimizar todo esto, esta expresión de la varianza. Pues esto era equivalente, por dualidad, a la minimización de la varianza.
de la varianza de rendimiento, esto es un B, de rendimiento del portafolio, ¿de acuerdo? Que finalmente es lo que encontramos en el paper de Markowitz, bueno, y en la mayoría, conocido todos los libros de teoría de portafolio, ¿de acuerdo? Pero se obtiene de esta forma, digamos, ¿ok? Muy bien, pues ¿qué tenemos finalmente en el modelo Markowitz? Tenemos lo siguiente, punto 2 estamos. La minimización de un medio de la varianza de rendimiento y portafolio, ¿sujeto a qué? A dos restricciones. Por un lado, sabemos nosotros que la sumatoria de los pesos, ¿de acuerdo? De I igual a 1 hasta N tiene que ser igual a 1. ¿Qué es el WI? Es el peso que el inversionista orienta a cada activo financiero. ¿De acuerdo? 10% tiene que sumar 1, obviamente, ¿de acuerdo? Porque es, si tengo 10 activos financieros, cada uno le va a generar un peso particular óptimamente. La pregunta es, aquí es, ¿cuál es el peso, el W óptimo? ¿De acuerdo? El W en realidad representa finalmente un vector. Vamos a colocar acá un W que representa un vector de W1 hasta WN. Lo que buscamos es este W óptimo. Y a esto lo llamamos portafolio. Y cuando es óptimo es el portafolio óptimo. ¿Ok? El portafolio óptimo lo que hace es minimizar esta varianza. ¿De acuerdo? Perfecto. Tengo esta sumatoria y por otro lado tengo que la expectativa de rendimiento del portafolio es igual a la sumatoria de W de I, ¿de acuerdo? Por el rendimiento, o perdóname, voy a colocarlo como vector, sería así. W transpuesta, ¿de acuerdo? Por el E, donde el E habíamos llamado nosotros expectativa de rendimiento 1, expectativa de rendimiento N. ¿Está bien? Es lo que habíamos dicho en su momento. Entonces, esta minimización o optimización de una función, finalmente es el problema de optimización de un inversionista en un mundo con N activos riesgosos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos interesa aquí? El W. ¿Qué es el W? El W es un vector, ¿de acuerdo? Donde es el portafolio. ¿Está bien? Donde cada elemento es el peso o el porcentaje que representa ese activo financiero en toda la riqueza. ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Segunda idea. ¿Ok? Perdón, 5.2, sí, segunda idea. ¿Qué más hemos hecho en Markowitz? Permítame acá un poquito más. De esta maximización, lo que encontramos es lo siguiente. El portafolio óptimo. ¿Quién es el portafolio óptimo? Este W óptimo era igual a un H, G más H, por expectativa de rendimiento del portafolio. ¿Está bien? Entonces, este portafolio óptimo es un G y H, ¿de acuerdo? Que recordarán conmigo, este G y H, primero que nada, este W es un vector, ¿de acuerdo? G y H son vectores, ¿está bien? Expectativa de portafolio es un número, ¿de acuerdo? Muy bien, G y H lo conocemos, previamente lo hemos definido en las clases previas, y dependían, en cierto sentido, de la expectativa de rendimiento del portafolio, ¿de acuerdo? Lo que dijimos es, cualquier portafolio óptimo que cumpla esta relación lineal entre el portafolio y su expectativa es óptimo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es las condiciones de primer orden. ¿Ok? Punto 4, 5.4. Luego dijimos, tenemos el portafolio óptimo, genial. Ahora, la pregunta que nos hicimos es, o permítame saltear un poquito y luego volver aquí. Tenemos el portafolio óptimo relacionado con su expectativa de rendimiento. La pregunta que sigue es, ¿puedo tener una relación entre la expectativa de rendimiento y su varianza? Y lo que dijimos es sí. En la clase anterior dijimos la relación entre la expectativa de rendimiento del portafolio y
la varianza de rendimiento de portafolio. ¿De acuerdo? Y lo que encontramos que esta relación es una relación no lineal. ¿De acuerdo? Es más, lo dibujamos y lo que encontrábamos era esto, que la expectativa de rendimiento de portafolio, aquí la varianza de rendimiento de portafolio, era algo como esto. ¿Está bien? Y en este contexto definimos algunas cosas. Dijimos, primero, punto 1, a esto le vamos a llamar MVP, un portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Segundo, a toda esta expresión que está aquí arriba, donde estoy aquí marcando, lo vamos a llamar frontera eficiente. ¿De acuerdo? Y todo lo que está por debajo, dentro de esta curva del MVP, lo vamos a llamar frontera ineficiente. ¿Ok? ¿De acuerdo? A toda la curva va a ser la frontera óptima. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta frontera, ¿por qué? Porque esta expectativa de rendimiento y varianza de rendimiento proviene ¿de dónde? Proviene de la optimización, de la minimización de la varianza de portafolio. Por tanto, los portafolios que cumplan con esta relación son portafolios óptimos que minimizan varianza. Miren, noten conmigo, el que está aquí es un portafolio óptimo que minimiza varianza, ¿de acuerdo? Solo que lo vamos a llamar ineficiente por la siguiente razón. A este nivel de riesgo 3, ¿está bien? De varianza 3, yo tengo, noten, expectativa de rendimiento de 5. Pero a este nivel de riesgo yo puedo encontrar otro portafolio con una expectativa de 10. Entonces, ¿por qué es ineficiente? Porque existe otro mejor que él al mismo nivel de riesgo. Existe otro, acá está este otro, mejor que él. ¿En qué sentido? De expectativas, al mismo nivel de riesgo. Por tanto, este es ineficiente. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo óptimo. ¿Ok? Sigue siendo óptimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, habíamos hablado de esto en la clase pre. Perfecto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Déjenme ver si estoy bien con el tiempo. Sí. Hasta aquí está clarito. Estoy yendo un poquito rápido, creo, pero déjenme saber si hasta aquí estamos bien. Genial, perfecto. Excelente pregunta. Luis me dice, ¿el MVP es el riesgo sistemático? Excelente pregunta. En realidad vamos a encontrar riesgo sistemático a lo largo de toda esta curva, en realidad. Y si para cada uno de los puntos, para cada uno de los portafolios, vamos a tener riesgo sistemático, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Luego vamos a tener que ver qué tan correlacionado está ese riesgo entre portafolios o con la economía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero para cada punto tenemos riesgos sistemáticos y riesgos idiosincráticos. ¿Ok? Pero para cada punto. Hasta aquí tenemos el riesgo sistemático. Puede ser que este punto, esta parte que está acá, sea riesgo idiosincrático. ¿Ok? Pero para cada punto, en realidad, para toda la curva que tengamos, tenemos riesgo sistemático. ¿Ok? Excelente pregunta. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Tenemos esta relación. Vayamos a un punto 5.4. Muy bien, entonces, la pregunta que surge ahora en este punto 5.4 es la siguiente. Perfecto. Mi pregunta es esto. ¿Cómo puedo generar, ¿de acuerdo? Generar toda la frontera óptima. Lo que vimos en las clases anteriores. La pregunta que nos hacemos aquí es, yo tengo esta frontera óptima, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo lo genero? ¿Lo puedo generar con 2 activos, con 3, con 5, con 10 portafolios?
o no se puede generar, etcétera, etcétera. La respuesta que dimos a las clases anteriores fueron 3 alternativas. La primera, con un portafolio W0 y W1, ¿de acuerdo? Ambos portafolios óptimos, son óptimos. W0 tiene su expectativa de rendimiento de W0 es 0, y la expectativa de rendimiento de W1 es igual a 1. ¿Ok? Con estos dos portafolios, una combinación lineal de estos dos portafolios, podemos generar la frontera óptima. Primera respuesta. Segunda respuesta. Cualquier dos portafolios, un P1 y un P2, que sean óptimos, ¿de acuerdo? Ya no necesariamente que tenga expectativa igual a 0 y expectativa igual a 1. Lo que requiero es que sus expectativas de P de 1 sea diferente a la expectativa de P de 2. Es lo único que requiero. Yo no quiero puntualmente que sea 0 y 1, ¿de acuerdo? Si son óptimos P1 y P2, también puedo generar toda la frontera óptima, con combinaciones lineales de estos dos. ¿Ok? C. Me dice, es más general inclusive. Yo tengo M portafolios, W1 hasta WM, son portafolios, ¿de acuerdo? Entonces, una combinación lineal de todos estos portafolios, combinación lineal, me genera la frontera óptima también, ¿ok? Entonces, esto es más general porque no solamente detiene a 2 portafolios óptimos, no son M portafolios óptimos, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, eso fue un tema que vimos también en la clase anterior, que podemos generar el portafolio óptimo con 2 específicos, 2 un poco más generales y con N portafolios que tengamos. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, una quinta idea, una 5.5 idea de lo que hemos visto como el COVIDs. El MVP, el portafolio de mínima varianza, ¿de acuerdo? Este portafolio de mínima varianza es clave, ¿está bien? ¿Quién es este portafolio de mínima varianza? Primero, este portafolio es un portafolio óptimo. Significa que está en esta frontera eficiente, frontera óptima, ¿de acuerdo? Punto 1. Punto 2, ¿de acuerdo? Se obtiene como la derivada de la varianza del rendimiento de portafolio con respecto a la expectativa de rendimiento igual a 0. ¿Está bien? Y finalmente, de aquí yo obtengo que la expectativa de rendimiento del MVP es A entre C. Y finalmente, la varianza del MVP, el rendimiento del MVP, es finalmente 1 entre C. ¿De acuerdo? De tal manera que yo escribo acá A entre C y acá 1 entre C. ¿De acuerdo? Este portafolio es particular, nos va a servir bastante en el futuro cuando hagamos el segundo curso para ver varias cosas en particular. ¿Ok? Muy bien, y es hasta aquí llegamos a la clase anterior, y hasta aquí quisiera quedarme con ustedes estos puntos que hemos trabajado en estas semanas, en estos 2 meses, y conversemos un poquito quizás sobre lo que viene en el segundo curso, que me gustaría compartir con ustedes. Y si tienen alguna duda en estos momentos, pongámonos unos minutos a discutir y a conversar si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, o lo que les gustaría ver en el futuro. Los escucho con toda confianza. Tomémonos estos minutos para poder discutir un poquito sobre el curso. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas sobre el curso, sobre lo que viene hacia adelante, aprovechemos estos minutos para discutir un poquito. ¿Te parece? Los escucho. Luis me pregunta cómo llegar a Fama French. En el Fama French esencialmente es un modelo netamente empírico. Es decir, Fama French, lo que ellos proponen es, el KPM, que es el siguiente modelo después de Markowitz, lo que dice es,
podemos explicar las diferencias en riesgo entre los activos cuando miramos, si miramos el mercado. El problema del KPM es que cuando miramos la data realmente, KPM falla por muchas aristas, desde muchos puntos de vista. En 92 hicieron un paper en el cual enfatizaron las debilidades del KPM, y en el 93 hicieron un paper en el cual propusieron 3 factores. ¿De acuerdo? Es muy conocido el modelo Fama-Friends por el modelo de 3 factores, que ahora son 5 o son 6. Ese modelo de 3 factores, que está basado en el modelo de factores lineales, son netamente empíricos. No tiene sustento, es decir, no sale de una teoría, de una teoría y surgen los 3 factores, no, es un paper netamente empírico. Entonces, dado que es netamente empírico, entra más a Empirical Asset Pricing, que es lo que sí me gustaría hacer después que terminemos la segunda parte o la tercera parte de Asset Pricing, pero lo podemos tocar en el curso que viene. Pero pertenece, llamémoslo así, a la parte empírica de Asset Pricing, porque no es un modelo fundamentado en teoría, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vino después de Fama-Friends es que todo el mundo ha tratado de encontrar algún fundamento teórico de esos factores, o encontrar otros factores que expliquen tan bien como esos factores se explican, pero que tengan fundamento teórico. ¿Me dejo entender? Entonces, hay mucha literatura en ese aspecto, lo podemos también hablar en su momento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Genial. Sí. Que si me pregunta, ¿vamos a utilizar software más adelante? Sí, me gustaría, yo creo que acabando, mi idea es en el siguiente curso continuar con Asset Pricing 2, y terminado en marzo Asset Pricing 2, dado que ya tienen la teoría de estos 2 cursos, en abril o mayo, no, perdón, en mayo no, en junio, julio y agosto, hacer un curso ya de Empirical Asset Pricing, donde necesariamente vamos a utilizar el software, vamos a utilizar MATLAB, ¿no? La data vamos a trabajarlo de algunas fuentes que ya les comentaré en ese curso, y sí, vamos a tener que trabajar en MATLAB esencialmente. En Empirical Asset Pricing les enseñaría las técnicas obviamente llevaríamos algo de econometría y usaríamos necesariamente MATLAB para poder hacer algo de eso. En ese curso yo creo que, en Empirical Asset Pricing, yo creo que usaríamos bastante este libro de Cochrane, que es un libro bastante empírico, prácticamente es un libro muy usado en Empirical Asset Pricing. Yo creo que usaríamos para ese punto, sí, más que nada ese que está ahí, sí. Sí, lo tenemos, pero no en el segundo. En el segundo todavía va a ser teórico, porque se requiere tener un poco de manejo conceptual de las cosas, de linkear los modelos, que todavía nos falta ver muchos modelos más, y luego meternos a la data, y luego discutir sobre los papers, luego funciona, que no funciona, pero primero me pongo las bases para que en mitad de año, el próximo año, hagamos algo más empírico, pero ya ustedes se sientan más cómodos con la teoría, y solamente es aplicar la teoría a la data, aprender algo de econometría particular, pero conceptualmente sepan muy bien qué están encontrando, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Muy bien, mientras van pensando, permítanme contarles un poquito qué cosa vamos a hacer el próximo curso. La idea, denme un segundo, quiero ver, la idea del segundo curso
es primero, hay cosas que, primero, terminar lo de Markowitz, ese es un punto clave, ¿de acuerdo? Porque el KPM está basado en Markowitz. Segundo, hacer Markowitz, perdón, KPM, hacer KPM y hacer algunas cosas relacionadas al KPM. Luego vamos a ver me gustaría ver de Consumption KPM o Consumption Based Asset Pricing Model, que es modelos basados en consumo, que son intertemporales. Verán que el KPM, como Markowitz, es un modelo estático, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo aplicamos a la data, asumimos de que el modelo estático se cumple en cada periodo de tiempo, pero no necesariamente es cierto, porque cuando vemos intertemporalidad, vemos que hay un trade-off. El que toma decisión intertemporalmente toma un trade-off entre hoy y mañana. No es que decide hoy sin importar qué va a pasar mañana. Entonces, el KPM es ciego a eso. Entonces, en cambio, el Consumption KPM es un poquito más abierto a la intertemporalidad, que es lo que me gustaría trabajar con ustedes en el siguiente curso. Consumption KPM es bastante amplio. Hay literatura nueva estos últimos 10, 15 años, 15 años sobre Consumption KPM, que me gustaría también trabajar el próximo curso. Y trabajar el KPM, trabajar el Consumption KPM, trabajar los modelos de APT, de Arbitrage Price Theory, trabajar eso aquí y llegar al modelo de factores, que es muy cercano al modelo que es APT en realidad, y que es muy cercano al de Fama Friends. Yo creo que con eso, y el último tema, que es un tema importantísimo, es ver asset pricing desde el punto de vista de equilibrio general. Y eso es clave para ingeniería financiera, y ya lo veremos más adelante. Lo que pasa es que el tema de derivados y todo ese tema de derivados y todo ese mundo de valoración de activos financieros derivados está fundamentado en unos modelos particulares de tiempo continuo. Entonces me gustaría ver un poco antes de eso, a unos fundamentos de eso, para que luego en un momento podamos direccionarnos por ahí para hacer algo sobre eso, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Y también la idea es que el próximo ciclo, o la próxima versión de este curso, la segunda parte, me gustaría, ya lo tengo que conversar al interno, que sea 2 veces por semana. De tal manera que tengamos 3 horas semanales, 3 horas por 10 semanas, tenemos 30 horas, y entonces avanzaríamos el doble de lo que hemos hecho el día de hoy en el mismo tiempo, ¿no? En 10 clases tenemos 30 horas, perdón, en 10 semanas tendremos 30 horas, y yo creo que avanzaríamos el doble de lo que hemos hecho el día de hoy, hasta el día de hoy. Yo creo que ahí cubriríamos, creo yo, bastante material. ¿Ok? Entonces esa es un poco la idea para el siguiente, para el verano de Lima. Muy bien, ¿algunas últimas preguntas, comentarios, muchachos? ¿Está todo clarito? Sí. Algo de macrofinanzas, en realidad, cuando veamos Consumption KPM, va a estar linkeado con macroeconomía porque vamos a tener el consumo dentro de los modelos de asset pricing. Hasta aquí lo que hemos visto es que el consumo es una variable que es residual, es decir, nos interesa como variable objetivo final, pero no la hemos modelado, no vemos su efecto en los precios de los activos financieros, no vemos nada de eso, porque el modelo es estático, esencialmente. Entonces, sí va a estar linkeado lo que vemos en Consumption KPM con macrofinanzas. Esos son los temas interesantes. Que sí, ahí van a surgir algunos temas interesantes para hacer research también. Sí, efectivamente, sí. ¿Alguna otra duda más? ¿Cerraditos aquí? Sobre los problem sets, sobre el examen. ¿Alguna duda? ¿Sobre los temas?
Si quieren, pueden usar, nos queda todavía unos minutitos para terminar, pueden usar su micrófono para si quieren comentar algo, ahí los puedo escuchar. Ok. Les voy a comentar sobre lo que viene sobre el examen final. Ya, sí, es verdad. El examen final, principalmente vienen preguntas de los problem sets, ¿de acuerdo? Entonces yo les recomiendo que revisen muy bien los problem sets que hemos hecho anteriormente. Vuélvanos a hacer, revísenos bien, miren con la teoría que hemos trabajado en clase, etcétera, etcétera. Son esencialmente los problemas del problem set. El examen final tiene 25 puntos, ¿de acuerdo? Obviamente, la idea es que puedan tener mayor posibilidades de responder las preguntas y sacarse buena nota en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, dura solamente 2 horas. Dura 2 horas porque entiendo que ya han resuelto anteriormente lo del problem set, entonces tienen sus conocimientos, etcétera, etcétera. Dura solamente 2 horas, de 6 a 8 de la noche, 6 de la tarde a 8 de la noche, el día sábado 15. Lisette nos va a estar ayudando cuidando el examen, entonces ella los va a recepcionar, nos va a indicar también seguro el salón donde va a ser el examen final, etcétera, etcétera. Y traten de hacer todo lo posible, ¿de acuerdo? Y voy a considerar todo lo que hagan, y con eso sería la última nota. Ya el promedio final del curso debería salir del 15 a los días siguientes, a los 2-3 días siguientes debería ya estar sus notas en el Canvas o en el aula virtual y lo van a poder ver con tranquilidad, ¿ok? Entonces, esa sería un poco la idea. Sí, Darío nos dice, estoy en exámenes finales, ¿puede ampliar el plazo para la entrega del problem set, por favor? Ok, bueno, sí es verdad, esta semana están en exámenes finales, es cierto. Entonces, ¿qué les parece si lo postergamos? Ok. Eric también me dice, ok. ¿Qué les parece si lo postergamos para el domingo 16? Un día después de su examen. Pues creo que así también como que practican para su examen final. ¿Qué opinan? Sí, porque ustedes van a estar en exámenes finales en la universidad, eso es cierto. ¿Mejor? Entonces quedamos, ¿les parece? Para el 16, ¿les parece? ¿Está bien? Ya, genial. Entonces, yo voy a marcar acá el domingo 16, después de su final, me lo mandan en la noche, en el transcurso del día, y genial. Así también estudian ese problema C para el final. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, así que ha sido un gusto. Es nuestra primera experiencia en teniendo un curso online. Para mí también ha sido todo un reto y es un aprendizaje y es un poco a veces difícil explicar a lo lejos. Espero que se hayan entendido algunas ideas que quería transmitirles en estos 2 meses. Y bueno, lo he disfrutado un montón. Ya nos vemos seguro, si Dios permite, en el siguiente curso y estamos en contacto. ¿Ok? Me avisan en estos días con respecto a lo que queda pendiente y tienen mi correo, me pueden escribir y nos seguimos en contacto en el camino. ¿Ok? Gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el siguiente año sea mucho mejor, muchachos. ¿Ok? Muchas gracias. Chao, chicos. Ya los veo pronto. Cuídense. Chao, chao.